Buenos días, queridos hermanos, aquellos que no han podido saludar. Feliz sábado y bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Siempre es un agrado estar aquí adelante dirigiendo la palabra del Señor y sobre todo poder alabar su nombre. Antes de comenzar el sermón de esta mañana me dieron un recado importante que queríamos hacer y yo como subdirector del Club de Conquistadores queremos ver la mano de todos los conquistadores de cada dos que están presentes esta mañana. A ver, uno, dos, tres, tan poquito, cuatro, cinco, seis, siete. Hay varios por allí presentes, pero hay otros que no se han inscrito todavía, que no han pertenecido al club. Y bueno, quisimos dar el anuncio oficialmente ahora porque están todas como la iglesia en pleno, de decirles e informarles que las inscripciones del club están abiertas. Ya estamos inscribiendo a cada uno de los conquistadores y obviamente a los líderes que quieran participar en este nuevo año que vamos a comenzar prontamente. Así que dice inscripciones abiertas desde los 10 años, escribir al número de mi señora, de Carolina Bendaño. Si no lo tienen, pídanmelo o pídanselo a alguno de los hermanos. Y ahí está también, vamos a estar compartiendo este flyer acá, en el colegio, en cualquier lugar donde todos ustedes puedan estar enterados y vayamos a participar. Este año es súper especial. Este año vamos a participar y nos vamos a preparar para ir al campo nacional que va a ser en enero del 2024. Así que los invitamos a la gran aventura de este año 2023 en el Club de Conquistadores K2. Tenemos muchas sorpresas y muchas actividades que les van a encantar. Así que ese es un anuncio súper especial que queríamos dar a la hora del culto. Y bueno, también como recordarles también es muy importante que todos participemos en los 10 días de oración, estos 10 mañanas. Lo anunciamos recién, pero los volvemos a recordar a partir del miércoles que viene, miércoles 8 a las 6:15 de la mañana. Va a ser presencial y también va a estar la opción de conectarse por Zoom a las personas que se le complique llegar a esa hora de la mañana. Así que de 6:15 a 7 de la mañana, a partir del miércoles 8, los 10 días de oración. Programa importante. Ahora sí, mis estimados hermanos, estos dos anuncios queríamos como resaltarlos y que toda la iglesia esté totalmente enterada. Ahora, para comenzar a estudiar la palabra de Dios, para ver lo que Dios nos tiene preparado esta mañana, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir su dirección nuevamente. Padre bondadoso, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar acá. Te pedimos, oh Padre, que tú puedas dirigir este sermón ahora que vamos a estudiar tu palabra, que vamos a abrir tu palabra. Tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, puedas tocar nuestros corazones y que todas las palabras que aquí digan sea para edificación y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lectura bíblica que tuvimos al principio es la principal y se encuentra en San Juan, capítulo 16, versículo 8. ¿Ok? San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y dice, cuando Él venga, convencerá del mundo de pecado, de justicia y de juicio. Algo muy importante en nuestra vida cristiana o en la vida cristiana es la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué será tan importante? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar o vamos a entender un poco mejor esta mañana con respecto a lo que el Espíritu Santo hace para ayudarnos a nosotros a tener una vida consagrada con el Señor. Ahí mismo en el capítulo de Juan, capítulo 14, un poquito más atrás, el versículo 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es interesante porque yo aquí remarco que el Consolador, aquí se le da una definición importante y principal al Espíritu Santo. Consolador es lo principal. ¿Y quién lo enviará? ¿Quién enviará al Consolador? Dios enviará al Consolador, porque dice
quien el Padre enviará en nombre de quién? De Cristo. En este versículo se menciona la deidad en su totalidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene una acción importante, ¿ok? El Dios, el Padre, dice, enviaré al Consolador y enviará en el nombre de Cristo. Y aquí es donde tenemos que hacer la conexión importante, la conexión principal. Espíritu Santo y Cristo. Y vamos a ver por qué. Eso lo vamos a ir estudiando. Ahora, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Dice porque el Espíritu Santo es aquel que lleva a los pecadores, los lleva a los pecadores a Jesús. Y ahí es donde está la conexión principal. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a conocer a Cristo. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que nosotros conozcamos la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque cuando el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, Él nos lleva a reconocer este gran sacrificio que nos reconcilió con Dios. Amén. Así que lo que necesitamos es que su perdón, el perdón de Cristo, nos limpie de todo pecado y nos pueda presentar ante el Padre. Y aquí es la importancia o lo bonito del plan de salvación, que Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo es solamente una persona, es la deidad actuando en salvación ¿de quién? Del pecador. Y es eso lo que el Espíritu Santo quiere hacer para nosotros. Ahora, yo no hablo griego, pero dice la palabra para definir al Espíritu Santo dice paracleto. No sé si se pronuncia bien, paracleto. Y este término significa consolador, ayudador y abogado. Interesante. Ahora, ¿ustedes creen que en nuestros tiempos nosotros necesitamos consuelo? ¿Qué diferencia hay cuando uno pasa por una dificultad con el Espíritu Santo y una dificultad sin el Espíritu Santo? Sin este consolador. ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos tener ante la dificultad cuando estamos tomados de la mano del Señor y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Es diferente, mis hermanos, es diferente. Nosotros podemos tomarnos y agarrar esta promesa que acabamos de leer, que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. ¿Y las cosas cuáles son? ¿Cómo es la forma de consolar del Espíritu Santo? Dice, os recordará todo yo lo que os he dicho. Pero, ¿por qué es importante que nos recuerde el Espíritu Santo? Porque cuando uno está en la dificultad, uno puede recordar ¿qué? Las promesas que el Señor nos ha hecho. Puede recordar lo que uno ha estudiado en la palabra. Por ahí, y eso es importante. Para recordar algo, yo tengo que haber tenido una experiencia previa, haber conocido, haber estudiado. El Espíritu Santo no me puede recordar algo que yo no he estudiado, que yo no he leído, que yo no he experimentado. Entonces, el Espíritu Santo hace el llamado también a que nosotros podamos tener una comunión con el Señor. Que nosotros podamos recordar las experiencias que hemos tenido con el Señor. ¿Verdad? Y eso se aprende ¿cómo? Estando aquí, estudiando la palabra, teniendo una comunión principal con el Señor, con Dios, ¿verdad? Ahora, el tema aquí, en el versículo principal que leímos en Juan 6, 8, es que nosotros tenemos que convencernos de algo. El Espíritu Santo trata y hace un trabajo especial en hacer una convicción especial. Y el versículo 8 lo dice. Cuando Él venga, ¿qué dice el versículo? Cuando Él venga, ¿qué? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Y de justicia y de juicio. Aquí es donde está la parte principal de la experiencia que nosotros como cristianos tenemos que entender del Espíritu Santo.
Él trata de convencernos, pero ¿por qué trata de convencernos? Ya, yo les voy a hacer una pregunta aquí a toda la iglesia en pleno. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido convencidos de que el pecado realmente nos puede hacer perder? No estamos convencidos que tenemos que abandonarlo. Ahí veo pocas manos. Tenemos que estar convencidos, hermano, porque a veces estamos en pecado, pero creemos que no es suficientemente, somos suficientemente pecadores para arrepentirnos y estar convencidos. Y no nos acercamos a Cristo. No dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo para llevarnos a Cristo. Entonces la convicción del pecado, como lo dice el versículo que elegimos esta mañana como principal, es súper importante. Convencerá al mundo del pecado. Y no es solamente al mundo, a mí personalmente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado analizarlo? Porque de repente lo tomamos de una manera muy efímera, muy arriba, muy como que sí, somos pecadores y quizás lo acepto y sigo andando y paso adelante, pero al final no me convenzo. Recuerden que nosotros como seres humanos estamos inherentes al pecado. Dice que nosotros, el pecado, vuestro pecado es inherente. Incluso Salmo 51:5, David dice que el pecado es parte de nuestra vida. Nosotros nacimos en pecado. ¿Ok? Entonces, la obra del Espíritu Santo de convencernos del pecado, de la justicia y juicio es imprescindible porque solo no lo lograremos. Y ahí es donde está el punto principal. Nosotros sabemos que somos pecadores. Todos sabemos eso como seres humanos. Pero ¿en qué punto yo dejo que el Espíritu Santo tome mi vida y empiece a moldearla y entregarme directamente a Él para que haga un cambio real? Ahí es donde está el punto. Porque la convicción es cuando yo tengo la certeza y ya tomo decisiones drásticas para poder hacer una transformación en mi vida, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos convencernos porque somos ciegos espiritualmente, como lo comenté anteriormente. Nacimos con el pecado. A veces, y vamos a hacer un análisis. Quizás las personas mayores ven cosas hoy que en su tiempo eran impensables, ¿verdad? Hoy día el mundo en general ha generalizado ciertas cosas que antes eran vistas y no aceptadas incluso por la sociedad. Pero sabemos que están mal. Como iglesia nosotros sabemos que es pecado. Pero voy más allá. A veces nosotros como iglesia aceptamos eso como algo normal. Y ahí es donde está el problema. Normalizamos eso que usted de repente ahora está pensando. Wow, sí, ¿verdad? Antes yo pensaba, era impensable que esto se veía en la sociedad y fuese público. Ahora yo lo veo en la calle y no me causa nada. Simplemente yo muchas veces digo, ya es normal. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que nosotros veamos el pecado como algo que no tiene importancia, que es algo normal. Lo normalizamos. Normalizamos. Y cuando venimos a ver, nuestro corazón, nuestra vida espiritual está totalmente fría y a veces podemos pasar a formar parte de esta sociedad también. Entonces, como iglesia tenemos que estar atentos y pedirle al Espíritu Santo de que nos convenza que eso que yo creo que es normal, no lo es. ¿Verdad? Interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Y bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a leer el siguiente versículo. Capítulo 16, versículo 9.
y vamos a ver cuál es el pecado principal. Juan 16, versículo 9. ¿Cuál es el pecado principal que nos dice la palabra de Dios esta mañana? De pecado por cuanto no creen en quién y quién es en mí. Acuérdense que Jesús en esta está hablando sobre el Consolador, lo vimos en un capítulo anterior, ahora está hablando el mismo Cristo de mí. Entonces, el pecado principal es no creer en quién, en Jesús. Y es algo normal. Hoy día, por eso es que digo que la normalización de las cosas es algo muy común. Minimizarlo. ¿Por qué? Cuando usted va a un lugar o usted le habla a una persona de religión, por decirlo así, ni siquiera de Cristo, empieza a decir yo soy cristiano, hay personas que se justifican a sí mismos. ¿Por qué? Porque dicen yo no robo, yo no adultero, yo no mato, así que estoy bien. ¿Verdad? Simple. Yo no soy cristiano, pero soy bueno. Y es la normalización de hoy. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto a esto? ¿Creen en Cristo? Si usted le pregunta, ¿pero usted cree en Cristo? Quizás le digan que sí, pero quizás le digan sí o no. Pero el pecado que dice aquí, en el versículo 9, por cuanto no creen en mí. Entonces, allí es donde tenemos que poner la lupa nosotros. ¿Ve? La incredulidad es pecado, el no creer en Cristo. Ahora, vamos a leer otro pecado más, que este también tiene parte con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, versículo 31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Ok? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Qué interesante. ¿Qué será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazarlo, no escucharlo. Muy bien, hermano. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué ese pecado en particular no es perdonado? Simplemente porque la cuestión central de todo pecado es que no creemos en Jesús. ¿Ok? Y por lo tanto, rechazamos al único que puede salvarnos y de nuestro pecado y nuestra culpa. Si el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es enseñarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, tener una convicción especial con Cristo, tener una relación con Cristo, entonces si yo lo rechazo, si yo rechazo al Espíritu Santo, no voy a poder tener o conocer a Cristo realmente. Porque el Espíritu Santo es el medio, la vía que me lleva ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, interesante que la importancia de que nosotros entendamos de que por qué este es un pecado no perdonado, que no es perdonado, es por el hecho de que si yo no me fío, si yo no pido el Espíritu Santo en mi vida, no voy a poder convertirme, no voy a poder llegar a Cristo Jesús. Ese es el medio, hermano. ¿Por qué? Pero nos preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Si yo creo en Cristo y ya. Yo sé que Cristo murió por mí y ya. Yo sé que Cristo no. Dice, solo el Espíritu Santo puede abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ojo con eso. A la gran necesidad que tenemos de arrepentimiento y redención por medio del sacrificio de Cristo en nuestro favor.
es el único que puede tomar nuestra mente, hacernos pensar, hacernos analizar. Porque cuando hablamos del corazón, muchas cosas se hacen de corazón, pero al final del día no tienen ningún valor. Cuando yo actúo por raciocinio, con analítica, pienso y actúo, allí la cosa cambia. Porque cuando uno actúa, muchas veces lo que dicen actuar de corazón, lo hago por impulso, lo hago por un sentimiento del momento, pero no lo hago porque mi mente está pensando, está razonando y está entendiendo lo que realmente el Señor me quiere dar. Entonces yo le tengo que pedir al Espíritu Santo que abra mi mente. El Espíritu Santo puede abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Y cuántos de nosotros le pedimos eso a Dios todos los días? Ábreme el entendimiento para saber lo que tú realmente quieres decirme. Eso es importante. Ahora, vamos a leer Romanos 5:10. Romanos 5:10. Ahí rapidito, vamos a buscar Romanos 5:10. Porque la importancia de entender esto. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Interesante, porque imagínense que nosotros estamos peleados, desobedientes del Señor. Fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Entonces, cuando aceptamos la muerte de Cristo, analizamos, pensamos, de corazón tomamos esa decisión, ahí es donde tenemos salvación y paz. Amén. Interesante. Ahora, muchos de nosotros tenemos necesidad de justicia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Interesante este tema también, porque lo que les decía un momento atrás es que todos o muchas personas dicen ser justas porque no cometen ciertas actividades, pero realmente, ¿qué es la justicia? Ahí es donde está la definición. ¿Qué es la justicia realmente? Dice ahí, las personas no convertidas imaginan y se defienden la tesis que la moralidad inferior es suficiente. Su buen comportamiento, la conducta social eximen su entrega y se eximen de la entrega de Cristo. Ahora, ¿cuántos de aquí podemos decir que cumplimos los 10 mandamientos? Tratamos de cumplir los 10 mandamientos. Es nuestra base fundamental. Pero ¿es suficiente solamente por guardar los 10 mandamientos? De ninguna manera. Nosotros somos salvos por la fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. A ese nivel es visto nuestra justicia, la justicia humana. Y entonces, ¿quién es el único que puede lavar ese trapo? Cristo Jesús, ¿verdad? Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído ¿en quién? En Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuando todas las obras de la ley, nadie será justificado. Interesante. Hermanos, esta mañana nosotros queremos, el llamado es principalmente que entendamos en nuestra mente que muchas veces nosotros
nos ponemos en un mundo hoy día que todo es normalizado. Pero hoy más que nunca tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Que podamos tener una comunión, que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos muestre cuál es el camino verdadero para poder aferrarnos a Cristo, conocer a Cristo. La normalidad está acabando con muchas cosas que antes eran impensadas y eso solamente nos dice una cosa: estamos a las puertas del fin del mundo. Estamos a la puerta de que Cristo venga pronto. Porque nuestras alertas, ¿cómo están? Es la pregunta. ¿Cómo está nuestra alerta? ¿Estamos alertas a lo que está sucediendo o lo estamos normalizando? ¿Necesitamos más del Espíritu Santo? Sí, necesitamos más del Espíritu Santo, todos los días. Pero depende de nosotros. No, nuestra justicia no es suficiente. Necesitamos la justicia de Cristo y necesitamos conocer a Cristo. Elena de White, en el libro Fe y Obras, capítulo 94, página 94, perdón, dice: los que creen plenamente en la justicia de Cristo y lo contemplan en una fe viva, conocen el Espíritu de Cristo y son conocidos por Cristo. Una fe como viva. Conocen el Espíritu de Cristo y conocen a Cristo. Ahora, en Romanos 8:1, ahí mismo en el capítulo donde estábamos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Entonces, para que no haya ninguna condenación hacia mí como cristiano, como persona, ¿tengo que andar conforme a qué? ¿A la carne? No, de ninguna manera, conforme al Espíritu, porque es la única manera que yo no obtenga ninguna condenación, porque estaremos en Cristo. Entonces, por medio del Espíritu Santo podemos a tomar a Cristo. Ahora, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos ahora actúa en nosotros, que estábamos espiritualmente muertos. Él nos vivifica, más aún el Espíritu también sella nuestros corazones de la certeza de lo que realmente pertenecemos a Dios. Interesante, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos aceptando que estábamos muertos como espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Y el poder que levantó a Cristo de la tumba después de 3 días, ¿quién fue? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Así que ese mismo poder ahora nos puede rescatar de nosotros de manera espiritual. Así que no hay ningún tope. Nosotros podemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre a Cristo y poder transformarnos, poder ser resucitados del pecado para vida eterna. Amén. Ahora, Juan 5, primera de Juan 5, 12 al 13 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Mis hermanos, esta mañana el Señor nos hace un llamado, y es que nosotros podamos tener una comunión con Él todos los días y pedirle de manera razonal, no por impulso, no por sentimiento, que por medio de su Espíritu Santo nos guía a Cristo. Y esa manera, ahí es donde vamos a tener una transformación real. Ahí es donde vamos a tener esa convicción y esa seguridad de que hemos abandonado el pecado, de que nos hemos convencido de pecado y que estamos 100% seguros de que tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Espero que ese mensaje sea el que hayan podido tomar esta mañana y podamos ponerlo en nuestro corazón
para crecimiento espiritual. Ahí como están, los invito a inclinar el rostro y podamos tener una oración. Padre bondadoso, gracias Señor, porque en tu plan de salvación estuvo todo totalmente pensado, todo totalmente planificado. Y la obra que hace el Espíritu Santo no es menor con respecto a lo que tú haces y hizo tu Hijo Cristo Jesús. Permítenos, oh Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nosotros podamos ser convencidos de lo que está mal en nuestras vidas y podamos cambiarlo de manera racional y de manera totalmente convencidos de que podamos hacerlo, que podamos cambiarlo por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos, oh Padre, que ahora tú dirijas a tu iglesia, tú nos bendigas en esta mañana y nos puedas llevar a nuestros hogares con bien. Gracias por este sábado y por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.